uno de esos tesoros que uno anda buscando para usted. De José Gabriel Ceballos les leo, este escritor correntino de Alvear, provincia de Corrientes, admirado por todos nosotros y querido. Además, El Oidor y otros cuentos es uno de sus libros. Y les leo uno que se llama El árbol viajero. Saliendo de Guaviraví, una legua hacia el sur, y después de cruzar el arroyo seco, los dos carros se detuvieron frente al boliche La Blanqueada. Se sabía que allí alguien quería vender una chacra recostada en el camino real. Chacra con un montecito de angicos, zapallera. Iban Patico Guedes conduciendo el primer carro, desnudo el torso y con un sombrero aludo. En el segundo carro su mujer Dorotea y el árbol, un paraíso mediano sujeto con sogas, con las raíces sobre la caja del vehículo. Parte del tronco en el aire y la copa marchita a la rastra. Abajo, 3 cuscos trotaban sedientos. La mujer se apeó, apretándose la pollera por el viento norte, y caminó hacia la casa. Patico Guedes aguardó bajo el sol ya picante. Tenía una de las riendas atada al codo de su brazo. No hizo más que echar un vistazo hacia atrás, como para controlar la carga del primer carro. Un armario, una cama desarmada, una mesa con sus sillas, un colchón, 2 baúles, aperos, un loro en una jaula, unas gallinas asomadas por los agujeros de unas bolsas, 5 o 6 cajones, otros pocos enseres. Luego permaneció inmóvil, su rugosa cara de indio sumida en la distancia. A su regreso la mujer le informó: vendieron hace una semana. Patico escupió a un costado. Ella se ajustó el pañuelo que llevaba en la cabeza y trepó dificultosamente a su carro. Al oír la marcha, los cuscos retornaron chorreando agua. Nadie salió a despedir a los viajeros. 5 años atrás, Dorotea había sepultado la mano derecha de Patico Guedes, entonces empleado de la compañía ganadera Liebig, al pie de aquel paraíso, entonces un endeble arbolito, en la chacra donde ambos vivían, contigua a la estación ferroviaria del paraje Las Garzas y propiedad de dicha compañía. La mano había sido arrancada por la puerta levadiza de un vagón mientras se cargaba ganado. Después Dorotea diría que la había enterrado allí por consejo del mismísimo diablo. Lo cierto es que el paraíso se apoderó de Patricio en cuanto éste supo dónde estaba su mano. El hombre se pasaba las horas sentado ante el pequeño árbol, mirándolo. Lo regaba casi todos los atardeceres, si el clima no venía lluvioso. Le hacía y le deshacía un cerquito, le arrancaba los yuyos, le echaba veneno para las hormigas, le removía la tierra. Desde el júbilo de las primeras flores, le dio a emborracharse junto al árbol. Interminables dolientes cantoras, blasfemas, belicosas borracheras, con pura caña blanca, algo que nunca antes había tomado en demasía. Se podía creer que nada le interesaba a aquel infeliz más que 2 cosas: el paraíso y el dinero del juicio de la indemnización. Por la tarde hicieron alto en la estancia Silvacué, pues su capataz había andado ofreciendo unas hectáreas. Les sirvió para enterarse de que la viuda de un tal Francisco Zamora deseaba vender una parcela situada en los ejidos de la Cruz a buen precio. Enseguida reemprendieron la marcha. Ya no apuraban a los matumbos. Ya les quedaba solo un modo de pelear con la desesperación: detenerse lo menos posible.
Habían parado en un puesto policial, en un boliche ruinoso, en casa de un manosanta que vendía un campito, barato, pero anegadizo. En otro boliche donde durmieron la primera noche, en el almacén de El Aram, donde se demoraron porfiándole al turco por 8 hectáreas contra un precio inalcanzable, en un campamento de arroceros, en un oratorio, en el rancho de unos nutrieros, en una estafeta, y allí pasaron la segunda noche, en el pueblo de Guaviraví. Cambiaban de rumbo según los datos que recogían sobre terrenos en venta, metiéndose por sendas y huellas laterales. La compra se les escapaba como pescado en el agua, o porque la información resultaba falsa, o porque llegaban tarde, o porque el precio en casi todos los sitios eran cifras muy superiores a la que habían cobrado por la mano después de esperar 5 años. En Guaviraví estuvieron a punto de cerrar trato. Era un lindo baldío y su dueño, un portugués, no pretendía demasiado, algo que ellos podían pagar. Hasta obtuvieron una considerable rebaja, pero cuando Guedes escuchó del vendedor que por allí, en unos viejos galpones, había funcionando una curtiembre, se terminó el negocio. Por más que el portugués aseguró que la sal ya no permanecía en la zona, Patico no quiso poner en semejante riesgo a su paraíso. Antes de dejar Guaviraví, Patico y su mujer discutieron por el fracaso sufrido con el portugués. Ella dijo no estar dispuesto a perder otra posibilidad como aquella. Él contestó que en el mundo sobraba tierra en venta. Ella replicó que no por aquella plata, que más parecía una limosna, fue una indemnización. Él que la indemnización la habían fijado los jueces, y como le tenía dicho el abogado, gracias que se había cobrado algo, contra el mucho poder de la compañía. Ella que el abogado era un vendido charlatán. Ya habían discutido largamente en los días previos al viaje. Dorotea se negaba a cargar con el paraíso y proponía llevar solo los huesos de la mano, pero la mano no apareció entre las raíces. La mujer no quiso entender que el árbol se la había comido toda. Dijo que tenía que haber quedado una sobra, siquiera un huesito, un pedacito, y consideró la ausencia total del esqueleto de la mano como una prueba más de la interacción directa del demonio. Y refunfuñando, observó a su hombre negociar con un vecino por un carro solo para el árbol. Mientras pasaban por un pedregoso terraplén, cerca ya de la blanqueada, Dorotea advirtió a voz en cuello: «Ya no prende en ninguna parte». Su marido pareció no haber escuchado. «El árbol está casi muerto», insistió ella. Él se volvió por un instante con una expresión feroz, sin detener su carro. La mujer continuó viaje en silencio, pero el paraíso se moría. Exámine polvoriento, medio sin hojas. Poco le restaba del joven y vigoroso árbol que Patico y unos vecinos habían sacado de la tierra unos 4 días antes, después de un largo cavar. Para no pensar en plantarlo en la orilla del camino, Patico trataba de imaginarlo vertical y reverdecido, en plena floración, repleto de frutitas, luminoso. Sentía la agonía de su árbol como una culpa en las entrañas. Su mujer tenía razón. No lo hubiesen sacado. Hubiesen salido a buscar la tierra en cuanto recibieran el dinero del juicio, en vez de esperar el desalojo. El abogado había sido claro: cobraba la indemnización, se terminaba el derecho de seguir ocupando la propiedad de la compañía. Patico decía confiar en que ésta le vendería finalmente la chacra, pero solo quería retrasar el momento de hacer sufrir al paraíso con la mudanza. Comenzaba otra sofocante mañana, cuando pasaron frente a la tranquera de la viuda de Zamora. El loro gritaba desaforadamente. Los perros llegaron rezagados. Un sendero recto llevaba a la adusta casona,
por entre unos pocos naranjos añosos. Del aire se desprendió un pajarito, se posó por un momento sobre el árbol viajero y reanudó su vuelo. El viento norte ya no resoplaba con fuerza. De José Gabriel Ceballos.